Buenas noches a todos y todas. Le damos la bienvenida a esta actividad que para nosotros adquiere una significación especial en medio de una campaña de elecciones internas y en un local de esa campaña. De alguna manera la excusa de este intercambio es un artículo que escribió Gualberto Trelles, La política del bien común, y está disponible acá a quien le pueda interesar. La idea es poder compartir con un intercambio sobre este artículo. Gualberto va a presentar una idea de resumen y nos acompañan dos figuras que entendemos van a poder contribuir a ese debate con un comentario sobre el artículo. Nos acompaña Espina, economista, feminista, actual investigadora de CIEDUT en temas que tienen que ver con mercado laboral, género y básicamente temas que tienen que ver con la perspectiva de género y la economía. Y Rodrigo Arocena, que muchos conocemos, que es una figura conocida del ambiente cultural y científico del país, rector de la universidad, una figura relevante, digamos, en la contribución del pensamiento y además un militante de muchos años de la Federación de Estudiantes, con mucha experiencia en muchos temas. El tema es muy sensible para la izquierda, de pensar cómo apropiarse de un conjunto de aspectos que hacen a la mirada sobre nuevos fenómenos que existen hoy en la actividad económica, política y las tendencias que hoy ven. La propuesta va a ser que Gualberto haga esa exposición general sobre el artículo y después tendremos los comentarios de Alma Espino y de Rodrigo y posteriormente digamos un intercambio con todos los participantes para que tanto estas ideas nos mueven un poco el cerebro y nos contribuyen a romper la siesta intelectual que muchas veces tenemos. Te doy la palabra entonces, Gualberto. Bueno, gracias a Marea, a esta instancia que particularmente nos permite exponer un tema que no está muy de moda, pero sí es una preocupación. Me interesa mucho empezar un poco por qué estamos acá, ¿no? Pensé en la frase de enamorarse de la política, ¿no? Y es gracioso eso de que la gente busca enamorarse de la política, porque realmente el amor es un sentimiento importante, ¿no? O sea, el amor es algo que tiene que ver con la trascendencia, con un salto hacia el absoluto, o sea, hay mucha metafísica en el amor y por lo tanto hay mucha religión también. Hay algo que nos trasciende y la política estamos buscando eso en la política. Estamos buscando algo que nos trascienda, algo que nos emocione, algo que nos haga sentir que formamos parte de algo, que estamos involucrados en algo y realmente como somos seres emocionales que razonamos, entonces bueno, creo que el primer mensaje es que la política de izquierda hay que desracionalizarla un poco. Hay que desracionalizarla y hay que sacarle un poco su carácter también que se pega de la política en general, su carácter instrumental, su carácter de eficiencia, su carácter de ver como objetos, en cierta forma, a las personas, a su forma de ser, y es humanizar también la política de la izquierda. Lo primero es, no voy a hablar sobre el artículo, porque el artículo está ahí, no voy a describir lo que está escrito ahí. El artículo está publicado en Va de Nuevo, se llama así La política del bien común y está ahí. Cómprenlo, no se lo pierdan porque es carísima la impresión láser. Y bueno, no es el manifiesto comunista, lo siento, se van a defraudar. Primero, antes que nada, aclarar de que realmente no estamos buscando ninguna verdad. La verdad, según decía un filósofo, es la más eficiente de las mentiras. O sea, es decir, es aquello que es una construcción humana
es una serie de relaciones humanas que se las dota de determinadas características, de tal manera que, en cierta forma, nosotros nos convencemos que son inmutables y que son permanentes. Pero queremos justamente lo que se llama deconstruir estas verdades, en un sentido de no es lo que está construido algo que no está construido, simplemente lo oculta. Las relaciones de poder y la política, más que nada, tiene mucha esa característica de presentar las cosas como dadas para siempre, como inmutables, y creo que el primer pensamiento de la izquierda es ver cuáles son las tramas ocultas atrás de los relatos políticos, atrás de los desafíos y de lo que se nos presenta como natural, para desnaturalizarlo. Por lo tanto, tampoco estamos buscando una nueva agenda de la izquierda. Hay que tener cuidado con las agendas, porque las agendas tienden a tomar los temas que ya están dados, y los temas que ya están dados son temas que tienen determinado significado, que tienen determinada orientación, y que muchas veces nos hacen entrar en un juego que no aporta a la creación de lo nuevo. La creación de lo nuevo, el esfuerzo por generar algo que no esté incluido ya en el programa preestablecido de la política, de la sociología, de la filosofía, de la economía, de la ciencia en general, o sea, la creación, la innovación, creo que es uno de los signos principales de la política de izquierda, debe ser uno de los signos principales. Y para crear hay que deconstruir, si no vamos a estar solamente dando versiones de lo mismo. Entonces, tampoco queremos ni una verdad, tampoco queremos un gran relato. Realmente me parece genial que se hayan muerto los grandes relatos. Los grandes relatos son grandes metáforas que realmente parecen dadas para siempre, y no son. Entonces es mejor algo así como que muchos relatos. Entonces, la otra característica que creo que debe tener la política de la izquierda es la pluralidad de visiones, la pluralidad de relatos, la pluralidad de sentimientos, la pluralidad de comunidades, la pluralidad de sentidos. Y en ese sentido es que tampoco podemos hablar de un nuevo sujeto político. Eso quiero hablar al final, si es que no se me extiende mucho la voz. Entonces, lo que estamos buscando, algunas cosas las voy a leer porque si no voy a estar 1000 años, es una nueva forma de hacer inteligible la realidad, buscar la preponderancia de otras interpretaciones, la resignificación de viejos significantes, desinstrumentalizar la política, redefinirla. Bien, vamos a algunas hipótesis de trabajo. La primera hipótesis del trabajo, y esto tiene un gran título, que es: nunca construiremos el socialismo, cosa que nos puede llenar de angustia o nos puede sacar un peso, porque hay que construir el socialismo, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena noticia que nunca construiremos el socialismo. Un poco hablando de por qué pienso esto, realmente primero quiero hablar un poco de la idea de las fuerzas productivas, ¿no? Las fuerzas productivas, realmente las fuerzas productivas no son solo las máquinas, los instrumentos, ¿no? Es el ser humano, es la especialización, es el conocimiento y son los portadores del saber. Y justamente el valor creciente de los portadores del saber, del ser humano y del conocimiento, en detrimento del valor del instrumento, es lo que caracteriza la revolución en la economía y en la sociedad. Esta revolución que hace que las máquinas valgan cada vez menos y que salga cada vez más el conocimiento, que sea más valioso desde el punto de vista de la sociedad, más la sociedad en red interconectada, la descentralización, la autonomización y la mutación enorme a nivel de la economía, que no quiero hablar mucho porque tengo un economista, pero es algo que es bastante visible, es el trasfondo de toda esta época. Pero, entre comillas, no nos enamoremos de la tecnología, tampoco, porque una de las características que tiene este sistema es de estar permanentemente seduciéndonos, buscando un deseo un poco inconsciente de aproximarnos a una super revolución tecnológica con el Internet de las cosas, con una enorme inteligencia artificial. No sé, solamente cuestionemos, no, esto es lo que queremos, hasta dónde lo queremos, cero paréntesis. Las nuevas formaciones económico-sociales se forman en el seno de las viejas y no están
acabadas. Eso es la primera conclusión. Nadie va a abolir un sistema y va a emerger otro nuevo. Es decir, hay una formación de nuevas realidades, de nuevas relaciones económicas, de nuevos valores, de nuevas éticas en el seno de un sistema viejo. Pero ninguna forma puede ser creada voluntarísticamente. Las fuerzas productivas no tienen conciencia de sí mismas y por lo tanto las relaciones que generan tampoco tienen necesariamente conciencia de sí mismas. Las fuerzas productivas hacen lo que quieren, hacen lo que hacen y no sabemos lo que pueden hacer. Lo que sí es cierto es que en los poros de lo viejo, en las mallas de esta sociedad, hay una disolución de lo viejo, de lo cual a veces no nos percatamos, y hay nacimiento de lo nuevo. Pero lo nuevo son distintas posibilidades abiertas. O sea que no hay un mensaje del futuro que venga y nos diga: esto acá es lo que se está desarrollando y va a sustituir este sistema tan injusto, tan desigual. No existe, no hay mensaje del futuro, así que también, aparte de que no construiremos el socialismo, no hay mensaje del futuro. O sea que es un poco de pesimismo y un poco de optimismo también, porque creo que esto nos deja abiertas las posibilidades de creación, las posibilidades de imaginación, las posibilidades de conexión con el mundo, las posibilidades de comprender las nuevas sensibilidades que están surgiendo. Por lo tanto, esto depende mucho de la astucia de las personas que se están moviendo acá adentro. Y por lo tanto, adentro de intentar ver hacia dónde vamos y qué podemos hacer. Aparte del desarrollo de los medios de producción, esto lo voy a leer también, y está en el artículo, el ADN del capitalismo está sentado en un conjunto de relaciones económicas, políticas, tecnológicas, de subjetivación, semióticas, de poder y micropoder, aparte de los medios de producción. O sea, que la relación entre lo que se llamaba la superestructura y la estructura económica, lejos de ser una estratificación y establecer una interdependencia binaria, creo que está absolutamente mezclada en una malla de determinaciones múltiples y difíciles de precisar en cada momento. Es decir, no hay una relación económica fría, pura, dura, separada de una estructura que se refleja. La teoría del reflejo también es una teoría del materialismo vulgar, en cierta forma. Entonces, esta realidad tan compleja que nosotros la vemos también subjetivamente, por eso hablamos de la forma de subjetivación, o sea, ¿cuál es la realidad? ¿No? La realidad siempre es percibida por un sujeto, por lo tanto siempre está influida por su visión y por sus aspiraciones. Entonces, la reproducción del capitalismo está sentada en la renovación de los flujos económicos capitalistas, obviamente, pero también en la creación permanente de sentidos y significaciones a través de un reticulado que incluye la circulación constante de discursos, éticas, valores, culturas, códigos y conductas, junto a un macro reticulado institucional de equipamientos de sujeción y normalización. O sea, que no solamente tenemos la economía, no solamente tenemos las instituciones, sino que tenemos una serie de valores, de culturas, de éticas profundamente arraigadas que son inmanentes al propio sistema. Entonces, de construir, ver qué hay atrás de cada una de estas éticas, de estos valores, ver cuáles son los que realmente los están sustituyendo y ver cómo nosotros podemos influir en la potenciación de estos nuevos elementos, tomar parte, elaborar, influir y buscar transformar la sociedad, sin un gran plan previo, es lo que creo. Sí, creo que hay apuestas, pero no hay un gran diseño, ni un gran plan, ni un gran relato, ni una gran sociedad. Me quedan 2 minutos. 5 minutos más. Genial, como lo traje escrito, entonces voy a leer. ¿Pero qué puedo ofrecer? Un ejemplar. ¿Cuáles son los significantes que están en disputa? Lo voy a decir rápidamente, pero está incluido acá y creo que después lo podemos discutir. Uno de los primeros significantes es el tema del poder. Cuando decimos tomar el poder, pensamos que el poder es algo abstracto y diferenciado de
de la sociedad, de la política. El poder no es algo que se toma o se deje de tomar. El poder es una construcción social, económica, cultural, y lo que hay que hacer es cambiar nuestra concepción sobre el poder. El tema del éxito es la acumulación, el logro, o es buscar un sentido trascendente a la vida que aporte la necesidad. El concepto de felicidad es el hedonismo, la felicidad individual, o es la lucha por el bien común. El trabajo es una disciplina para la salvación, como lo que hablaba Weber, o tiene que ver con la realización. La colaboración es una forma eficiente de gestión para acumular, o es una nueva forma de democratizar las relaciones económicas. Uber versus Wikipedia. O sea, hay dos conceptos de colaboración, pero realmente hay dos realidades muy diferentes. Entonces no nos traguemos la idea de economías colaborativas. Ya ellos lograron, desde el punto de vista de la palabra, ponerle economías colaborativas a una serie de cosas que no son muy colaborativas realmente desde el punto de vista del fundamento ético que nosotros buscamos. ¿Es la economía o es lo que llaman la crematística? Estoy hablando de Aristóteles, de esto hablan mucho de las nuevas economías, ¿no? La economía como la administración del hogar, o la economía como buscar cuál es el cambio, las formas de intercambiar mercancías más eficientes. Las nuevas economías, de las cuales al final voy a pasar algún aviso porque estoy bastante involucrado, pero creo que hablan mucho de este tema. Las nuevas economías es todo un movimiento de emprendimientos económicos que tienen que ver con darle un propósito social y ambiental a la economía, centrándola en el ser humano. La economía feminista forma parte de las nuevas economías, según creo. El tema del género. ¿Hay dos géneros o hay multiplicidad de género? Por supuesto, el tema del feminismo, y acá solamente lo quería poner en fraternidad versus sororidad, ¿no? Fraternidad es la hermandad entre hombres, sororidad no es la hermandad entre mujeres, sí es la hermandad entre mujeres, pero es contraponer a la fraternidad, que viene de fratelo, que es hermano, la idea de que en cierta forma la mujer ha sido invisibilizada en este concepto. Entonces, en cierta forma, aquello de libertad, igualdad, fraternidad, habría que cambiarlo, o por lo menos decir igualdad, fraternidad, igualdad, libertad, igualdad, entonces me llevo sororidad. Entonces, la política tiene que ser multidimensional y no es jerárquica. La política del bien común no puede hacerse inteligible con las normas que hacen ininteligible la política clásica. Entonces, realmente, para aprender a pensar lo nuevo hay que pensarlo de otra manera y no cosificarlo o intentar meterlo en esquemas viejos. Es un desafío. O sea, lo que identifica la política con lo político, el gobierno, con el partido, no es en sí una verdad, es una forma de encarar la política. Creo que la política de la izquierda, la política que llamamos del bien común, debe reivindicar la política como aquello que es inherente al interés del ciudadano, algo más aristotélico genéricamente, pero algo mucho más amplio. Es decir, la política, no existe una estructura jerárquica en el campo de poder. Esto es una cuestión central para mí. No hay una condición de opresión primera, no es ni la raza, ni la clase, ni lo que se llama el falocentrismo. Creo que los sujetos se construyen en la intersección de todo esto, de la cultura, de la sociedad, de la política. Entonces, la política no es solo de los políticos. Eso es una de las cosas que tenemos que construir. La política es algo que es inherente a la condición de ciudadano, de administradores del hogar, de administradores de la ciudad, de dueños, del apoderamiento de todo esto. Estoy tratando de ser rápido. La biopolítica. Creo que debemos incorporar la idea de la biopolítica como un sitio de batalla. La biopolítica es una forma naturalizada, invisible de sujeción que implica el disciplinamiento del cuerpo, buscando modificar aptitudes, la docilidad, el disciplinamiento de la población. Es el poder sobre la vida para lograr su productividad social. Ni que hablar que el tema del aborto es el tema número uno de la vida política, pero la biopolítica es decir, nosotros queremos que las parejas sean monogámicas, que tengan más de 2 hijos, que funcionen así, que los barrios estén estructurados así, que el trabajador esté así, que esté sano, que no esté sano, que la población, que la longevidad, que todos estos dispositivos son políticos y actúan directamente sobre los cuerpos.
Entonces, la política no solo debe decir lo personal es político, sino que también lo social es político, y las nuevas economías y las nuevas realidades y las nuevas construcciones también son políticos. Por lo tanto, la nueva política está multicentrada, sin jerarquías, con múltiples identidades, abierta y crítica. Por lo tanto, yendo allá hasta el final, después voy a leer una cosa que traje para no pudrirlo mucho. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el nuevo sujeto político? Yo tengo mucho tiempo pensando que la clase obrera era el sujeto político, los que vinimos del marxismo. Después resulta que ya no era la clase obrera, después ya fue un lío salado. Entonces, bien, yo creo que el sujeto político es la inmensa mayoría de la humanidad, con múltiples identidades, facetas y conflictos, en la cual no debe haber supremacía de uno sobre otro. Pluralidad de comunidades. Nosotros no solamente somos nosotros, sino que son los que están afuera también. Entonces, ¿cómo pensamos al otro? Que también somos nosotros. No calculatoriamente, no productivamente, no para que nos sirva. Nosotros no vamos a ganar a nadie para nada. Los demás no son personas, los seres humanos que nos rodean no son personas que vamos a ganar, que vamos a iluminar, que vamos a llevar a un estado supremo al cual nosotros pertenecemos. Porque no los vamos a iluminar, porque no son oscuros, y no los vamos a ganar porque no existe la propiedad sobre los seres humanos, después del esclavismo. Entonces, ¿dónde están? Ya termino con esto. Me gusta el título de Líneas de Fuga, que es un libro de Guattari, que son las líneas de fuga, que es por dónde agarrar este tema, por dónde agarrar el cambio, desde dónde situarnos. Entonces él se pregunta y dice que es posible la expropiación del deseo de su territorialidad de origen. O sea, que todo aquello que nosotros hacemos para reproducir esta situación es posible llevarla a otro lugar. Es posible escapar de los modos de semiotización que equipan a los individuos contra sus deseos. Y acá están las líneas de fuga. Es decir, que cuando nosotros estamos inmersos en una situación, buscar la otra salida, buscar lo que rompe la lógica, buscar lo que rompe, por ejemplo, en la economía, el afán de lucro, la competencia. ¿Por qué no pensar en el propósito común, en la colaboración, en el bienestar de la sociedad, en lo ambiental? No hablé de lo ambiental, pero que atraviesa absolutamente todos los límites de los ecosistemas y sobre todo el valor de la vida. Por lo tanto, lo ambiental, el valor de la vida, tiene que ver con la biopolítica, tiene que ver con eliminar esa sujeción que propone el sistema respecto a la vida, no solo a la vida de las personas, sino a la vida del planeta, a la vida de los ecosistemas. Y también Judith Butler habla de algo parecido en relación al género, habla de lo que es inteligible, de la frontera de lo inteligible, y dice que la política surge en la matriz de las relaciones de poder, pero puede no ser idéntica a la normativa. Puede dar lugar a sujetos que sobrepasan las fronteras de lo inteligible, ampliando el horizonte y creando la novedad. Y eso es de lo que se trata, de crear la novedad. El feminismo, las nuevas economías, dentro de los cuales están las economías colaborativas de plataforma, como es un ejemplo de Wikipedia, hay muchísimas más, el software libre, lo que se llama las empresas B, el movimiento de la economía del bien común, el ecofeminismo, una cantidad de iniciativas, creo que portan otro gen diferente al ADN del capitalismo. Los movimientos de sustentabilidad y todo esto, estos movimientos sociales, todos estos movimientos, todas estas nuevas prácticas sociales y económicas, que creo que es algo de lo nuevo. Quiere decir que el mundo, una parte del mundo está funcionando con otra lógica económica, está buscando romper la supremacía del beneficio como criterio. Estas nuevas economías, los movimientos sociales que representan la ruptura con lo viejo y las memorias, los partidos que intentan tomar todo esto, y el Estado que debe velar siempre por una democracia radical, ser un escudo anti-neoliberal y fundamentalmente debe asegurar
la estabilidad económica, política, que es la única forma de poder elaborar algo nuevo. Así que por ahora lo voy dejando por acá y seguimos. Buenas noches, y la introducción de Gualberto y el artículo también está cargado de sugerencias para, creo que decía algo de la siesta, ¿no? La convocatoria, la siesta de la izquierda, que yo creo que más que una siesta es una larga pesadilla desde algunos puntos de vista, porque muchos de los temas que levanta Gualberto ahora, desde la perspectiva en la que yo he venido militando, acá hay varias amigas también, que es una perspectiva feminista, son temas que efectivamente ha venido levantando el movimiento feminista, la economía feminista, y que tienen relación con muchas de las cuestiones que planteó Gualberto, y que son temas como, yo diría en primer lugar, en defensa de la vida, ¿no? O sea, así planteado en este momento. Entonces está bueno, porque aunque estemos en una coyuntura electoral que siempre nos coloca en esas cosas importantes, pero también algunas pequeñeces y algunas cosas que nos dejan pensar mucho, me parece que discutir estas cosas tiene sentido. Tiene sentido porque después de varios años del gobierno de izquierda y pretendiendo seguir siendo gobierno de izquierda, y después de varios gobiernos progresistas de izquierda, no sé, en la región y los procesos posteriores, yo creo que efectivamente vale la pena plantearse en qué aportamos, en qué nos hemos diferenciado del resto de los gobiernos, ¿no? Y en el fondo muchas cosas no fueron como no fueron por eso, por otras cosas. Obvio que no estoy pensando que ninguno de los gobiernos progresistas de izquierda puede desarrollar sus objetivos y sus estrategias en un mundo ideal en el cual no hay otros poderes que inciden. Desde luego que no. Estoy pensando en alguna necesidad de que quienes pensamos que estamos en eso que se llama la izquierda, las izquierdas, podamos ampliar nuestra mirada, por ejemplo, sobre el bienestar, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por bienestar? ¿Qué entendemos por las nuevas formas de pobreza, la marginalidad? Es probable que una cantidad de errores que han tenido los últimos gobiernos en relación al tratamiento de la pobreza, de la delincuencia, de la marginalidad y todos estos fenómenos tengan que ver con que entendemos, me parece a mí, hemos entendido bastante poco lo que ha pasado en los últimos 20 años, poco, porque seguimos viendo la pobreza con una descripción que, aunque en lo académico hay otros aportes, después a la hora de las políticas no se visualiza. Esto supone, desde la economía feminista, por ejemplo, bueno, empezar a mirar la economía extendiendo las fronteras de lo económico, ¿no? Eso ha sido como casi nuestra preocupación principal, es decir, visualizar, por ejemplo, el trabajo en todas sus manifestaciones. Eso quiere decir el trabajo remunerado, el que está en el mercado, el que está en los hogares, y su aporte al bienestar. Y este tipo de cuestionamientos que se levantan no es que se lo estamos diciendo solo a la derecha o al mainstream de la economía o a la economía neoclásica. No, es un problema que tiene el marxismo, que tienen las corrientes, varias de las corrientes progresistas, aunque colocan el tema de las relaciones de poder, no colocan el tema de las relaciones de poder de género. Es cuál es el rol que se visualiza de los hogares dentro de la economía, ¿no? Para los distintos enfoques económicos, y que después eso se plasma en políticas. No es que por un lado pienso que los hogares son un lugar de distribución del trabajo entre hombres y mujeres con tales características, que la mamá es la madre y la cuidadora y el papá es el que sale a trabajar, y después cuando hago política lo veo de otra manera. No, cuando hago política lo hago parecido o lo hago desde ese lugar. Y con eso podríamos visualizar otras cosas, ¿no? Que yo creo que se han ido visualizando, sobre eso me voy a referir luego, como es todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Es decir, nosotros entendimos bien los
sabemos desde el marxismo de que la fuerza de trabajo hay que producirla y que la fuerza de trabajo no se paga en su totalidad cuando se produce. Pero lo que nos faltaba decir era que las que contribuyen fundamentalmente a producirla son las mujeres adentro de los hogares, en un trabajo que no es pagado, que no es valorizado económicamente y todas las otras connotaciones que se pueden tener. La importancia del trabajo de las mujeres en la reproducción de la fuerza de trabajo, que no es solamente la reproducción de la fuerza de trabajo de los albañiles o de los operarios de la construcción que están en el Zunca, no, es también de esos individuos que trabajan en plataformas colaborativas, que tienen niveles de instrucción muy altos, pero que precisaron de todo eso que se les da en el hogar, más otra cantidad de cosas que se les da en la sociedad y a veces desde el Estado para poder construir una fuerza de trabajo supercalificada como la que hoy precisamos. Una reproducción social de las personas que tiene que ver también no solamente con los sujetos pensados como trabajadores y trabajadoras, porque eso es visualizar de una manera demasiado mezquina a los seres humanos, sino como personas, como ciudadanos, como ciudadanas. Y entonces por ahí también comprender la pobreza, comprender la marginalidad, comprender el embarazo adolescente como problemas tan importantes de nuestra sociedad, que son los que están comprometiendo nuestro futuro, tienen que ver con mirar estos otros aspectos que no se resuelven con transferencias monetarias, aunque son súper importantes las transferencias monetarias, desde luego, y han sido una política muy importante para el combate de la pobreza. Pero lejos está de que nosotros podamos ver en eso soluciones a los problemas que hoy se enfrenta esta sociedad, que tal vez sean menores que otras sociedades de la región, seguramente. Mirar el tema de distintas formas de explotación. Ahora Gualberto hablaba, ¿no?, de las relaciones sociales de poder que se construyen entre los hombres y las mujeres. Las relaciones sociales de poder no solamente se construyen entre el capital y el trabajo. Y es una suerte poder hablar de estas cosas, porque ahora como estamos en el mundo de lo políticamente correcto, casi no nos peleamos por estas cosas. Pero hace 20 o 30 años, ¿no?, cuando las mujeres desde la izquierda y los partidos de izquierda colocábamos el tema de las relaciones de poder, se dan transversalmente en la sociedad y son las originarias, se dan entre los varones y las mujeres. Bueno, eso era problemático, bastante problemático, y ahora no es problemático porque hay muchas cosas que se discuten así, como por arribita, pero me parece que si queremos ser una izquierda que sea, bueno, si cada uno de nosotros, ¿no?, quiere tener una perspectiva de izquierda comprensiva y por lo menos que lo deje a uno satisfecho con las cosas que hace y con lo que trata de... Me parece que este tipo de cuestiones es necesario como incorporarlas. El otro punto que me parece importante, que lo colocaba también Gualberto, y es el tema de poner la vida y su sostenibilidad en el centro de los objetivos de la economía, del funcionamiento de las economías, ¿no? Preocuparse por la sobreexplotación de los seres humanos, y eso quiere decir las mujeres y también quiere decir la naturaleza. Es decir, estamos en un mundo, me parece, bastante hackeado por una naturaleza que no da abasto, ¿no?, porque no se cuida, porque se trabaja con otra manera. Entonces me parece que no deberíamos tener miedo los que nos consideramos personas de izquierda, de hablar de que estamos frente a un patrón de producción y consumo que va a acabar así con la humanidad y que no nos conduce absolutamente a ninguna parte. Entonces, es obvio que nos movemos en una sociedad y en una economía que en las próximas elecciones tiene que funcionar como viene funcionando, pero eso no quiere decir que no podamos poner las perspectivas un poco más allá, cuestionándonos estas cosas, ¿no? Entonces, un poco, bueno, ustedes lo han leído el artículo de Gualberto y a mí se me hizo un poco largo, y entonces me gustaría simplemente terminar diciendo o planteando que las propuestas de la izquierda, si bien retoman de alguna forma muchos de los nuevos planteos, muchos de los planteos que acaba de hacer, por ejemplo, Gualberto, muchos de los planteos
de las feministas, ¿no? Sin embargo, subsiste una cierta división entre los valores en el nivel de la cultura, de lo simbólico y las ideas sobre la economía y su funcionamiento. Es decir, inventamos y ponemos en marcha un sistema de cuidados que está súper bien y que viene de mucho pensamiento muy evolucionado, pero por otro lado seguimos defendiendo algunas cuestiones dentro de lo económico que me parece que se chocan un poco con esas nociones, ¿no? Esto obviamente se da porque las sociedades actuales tienen pocos márgenes de maniobra que le permiten las corporaciones, los intereses internacionales, en fin, no estoy diciendo que no se hacen algunas cosas porque no se quiere, pero me parece que lo primero que tenemos que hacer es plantearlo. En ese sentido, yo decía que el desorden que propone el feminismo puede ser una condición necesaria para las propuestas de cambio, ¿no? Es decir, cuestionar globalmente los problemas que enfrentamos, cuestionar las bases del capitalismo, pero también cuestionar las bases de la familia. Desde ese lugar me parece que, no sé, desde los feminismos o desde las feministas, hemos podido colocar desde hace ya bastante tiempo algunos temas que están bien en el centro de esto que podría ser como cambiante, revolucionario, que nos da la posibilidad de pensarnos a las personas en función de ampliar nuestros derechos, de mejorar la vida de los hombres que tienen un mandato de masculinidad que no sirve para nada, que nos convierte en personas no deseables a veces para ellos mismos y que nos convierte a las mujeres también a veces en víctimas de esos mandatos. De manera que me parece que el artículo del compañero coloca de manera muy importante la posibilidad de que discutamos un poco más profundamente algunas cosas, y está bien que sea igual en periodo electoral cuando se está discutiendo solamente lo que es lo inmediato, ¿no?, para ganar las elecciones, que también está bien, pero me parece que darnos como espacios para pensar en estas cosas que son en el fondo las que nos pueden dar una perspectiva de largo plazo, una perspectiva más humanista, y proponernos otras metas, ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo, estos temas convocan, son importantes, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo los jóvenes, que acá no hay jóvenes, en general no están en actividades políticas, pero sin embargo fueron fuertes las movilizaciones por el no a la baja, están presentes en las marchas del 8 de marzo en cantidades enormes, varones y chicas, es decir, ahí sí están los jóvenes, es decir, los jóvenes seguramente, como siempre fueron los jóvenes, quieren cambiar el mundo, capaz que no lo quieren cambiar con las herramientas que nosotros creemos que son válidas y con los objetivos que nosotros nos planteamos, pero me parece que vale la pena levantar estos temas. Es muy interesante el artículo y creo que nos da para discutir bastante. Buenas noches, compañeras y compañeros, gracias por invitarme y sobre todo por escuchar. Celebro la imprescindible exploración de nuevas vías, que por cierto requiere una profunda renovación ideológica. La temática planteada por el texto es muy vasta, muy compleja, tiene aspiración refundacional. Desborda mi tiempo, pero sobre todo mis capacidades. Por ambos motivos voy a hacer algunas observaciones preliminares que ojalá sirvan para la exploración propuesta.
Querría empezar por una cuestión de método. Tratando de ser lo menos pedante posible, hay que distinguir lo prescriptivo de lo fáctico. Lo prescriptivo, qué valores, qué hay que hacer, qué estamos proponiendo hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y lo fáctico, como es la realidad, qué márgenes da la realidad. Por supuesto, lo fáctico siempre es teórico-fáctico. Uno nunca mira la realidad y la ve directamente. La mira con ciertos criterios interpretativos. Pero ambas cosas hay que tenerlas en cuenta. No basta con afirmar lo que debería ser. Buena parte de los que están acá vienen de la tradición marxista. Hablando con ella, les diría, no se puede volver a la Liga de los Justos. Ustedes recordarán, Marx y Engels lo que hicieron, entre muchas otras cosas, fue cambiarle el nombre. Lo que después se llamó Liga de los Comunistas, antes era Liga de los Justos. ¿Y cuál fue el núcleo de la propuesta de cambio? Señalar que no bastaba con la indignación, con la crítica y con la lucha, que aquella maravillosa generación de veteranos militantes artesanales que crearon la Liga de los Justos ponían sobre la mesa. Sí, los valores sí, pero también la interpretación de la realidad. No podemos volver para atrás del marxismo, tenemos que ir más allá del marxismo. Creo que no basta con quedarse en la Liga de los Comunistas, al menos en su formulación más ortodoxa. La Liga de los Comunistas presuponía que con lo fáctico alcanzaba. ¿Qué quiere decir esta formulación terriblemente esquemática? Y quiere decir que se había desentrañado el sentido de la historia y entonces en todo caso lo que hacía falta era apresurarla. Pero las leyes de la evolución social garantizaban la llegada del futuro tal cual lo anunciaba la Liga de los Comunistas. Hemos aprendido que eso no es así. Primero porque no existe la posibilidad de descubrir las leyes de la evolución social que garantizan tal o cual futuro. Y segundo, porque los valores son lo que viene antes que todo. No podemos pelearnos por la tasa de plusvalía como la entendemos, no podemos pelearnos por si tal o cual clase social es un poquito o un muchito revolucionaria. Lo que hace las divisiones que valen la pena son primero que nada las divisiones sobre los valores, sobre lo que uno considera bueno y malo. Yo creo que esta primacía de los valores inspira el texto comentado en términos del bien común. Bien común, ¿qué es el bien común? Es una afirmación o un intento de aproximarse a valores. Una vez que uno dice, y no me voy a extender en ello, cuáles son nuestros valores, entonces hay que mirar a las realidades del poder. Esa es la lección de Marx que no puede dejarse, a mi modesto entender, nunca de lado. Hay que mirar a lo fáctico, a las realidades diversas del poder, a las que los marxistas miraron y a otras recién comentadas con elocuencia que no supimos mirar en su época, buscando en las realidades del poder los intersticios para impulsar los valores que profesamos. Muchos ejemplos da el artículo de diversas posibilidades. Así que yo no voy a extenderme en eso. Quiero sí subrayar la palabra intersticios, o mejor dicho, el concepto. En Marx hay una concepción totalmente distinta del tránsito de la sociedad feudal a la burguesa, que él miraba como historiador, del tránsito de la sociedad burguesa a la sociedad socialista, que él miraba como constructor. Él decía que la sociedad burguesa nació en los poros o intersticios de la sociedad feudal. Eso quiere decir que se fue construyendo poquito a poquito y en diversos lugares, no por el día D,
no por la toma del Palacio de Invierno, no por el gran asalto, no fue eso la Revolución Francesa, por cierto. El surgimiento de la burguesía en la visión marxista es un surgimiento a través de los intersticios de las relaciones dominantes para construir otras. A mí me parece que esta noción sigue teniendo probablemente más validez que antes, sobre todo en tiempos en los cuales estamos embromados, ¿verdad? Porque si estuviéramos avanzando rápidamente y al galope, probablemente de los intersticios nos ocuparíamos poco. Pero ¿cuál es la realidad o una de las realidades dominantes hoy por hoy en materia de configuraciones del poder? Yo me animaría a decir que probablemente la más importante de todas es la que cabría llamar la sociedad capitalista del conocimiento. La sociedad cuya base tecnológica fundamental es el conocimiento científico y tecnológico avanzado, base de las fuerzas productivas, hubiera dicho Marx, de las fuerzas destructivas también y de otras, y cuyas relaciones económicas dominantes son las capitalistas. Eso viene, seamos muy esquemáticos en aras a la brevedad, en configuraciones distintas. Tenemos una sociedad capitalista del conocimiento con política autoritaria, China, y tenemos una sociedad capitalista del conocimiento con política plutocrática, Estados Unidos, con derivaciones chauvinistas en los últimos 4 años. Pero la sociedad capitalista del conocimiento es, a mi modesto entender, lo que hay que mirar fácticamente para tratar de encontrar intersticios para los valores en los que creemos. Y hay que notar que hay una chance a pesar de todo. Y es el hecho de que las relaciones capitalistas con el conocimiento avanzado en China y en Estados Unidos, y en muchos otros lados, pero digamos los dos ejemplos polares, son factores a la vez de desigualdad creciente y de insustentabilidad. Malas noticias ambas, pero por ahí puede venir la cosa, porque la insustentabilidad, ya fue dicho, a dónde nos conduce, y la desigualdad asusta a casi todo el mundo, cada día más, incluso empieza a asustar a los de arriba. Bueno, ¿hay alternativas? El texto señala bien que es imposible igualar para arriba en el sentido de tratemos de darle a todos el nivel de vida que tiene, yo qué sé, la clase media alta sueca o noruega. Simplemente la cantidad de automóviles que eso supondría va más allá de cualquier posibilidad. Agrega el texto, y aquí hago una pequeña cita entre comillas, es posible ya hoy optar por tiempo libre en vez de consumo y crecimiento sin freno. De acuerdo, es una posibilidad, pero de nuevo, miremos a la realidad. ¿Cuáles son las dinámicas políticas de la política real? El crecimiento económico es, lo voy a decir esquemáticamente, pero estoy convencido de que es una realidad que no me gusta nada, es hoy la principal fuente de legitimidad de casi todos los gobiernos. El señor Xi Jinping se preocupa muchísimo por el crecimiento económico y el señor Trump quiere echar al presidente de la Reserva Federal si amenaza subirle las tasas de interés. ¿Por qué? Esencialmente porque el crecimiento económico en regímenes políticos muy distintos es hoy por hoy, podrá no gustarnos, no nos gusta seguramente a casi todos los que estamos acá, la principal fuente de legitimidad. Y eso no está lejos de nosotros. Cuando yo voy por la calle me encuentro con un cartel del Frente Amplio de propaganda que dice yo voy por más crecimiento económico. Bueno, eso primero para quienes trabajamos en la cuestión del desarrollo nos hace, para hablar en términos de las enfermedades al día, agarrarnos un sarampión, porque eso es volver antes de los años 50, cuando insistimos
o empezó a existir la Escuela Latinoamericana del Desarrollo, que crecimiento y desarrollo eran cosas distintas. Pero peor todavía es que eso nos lleva derecho a la catástrofe ambiental. Si lo que hacemos es impulsar el crecimiento económico en las pautas prevalecientes, hoy por hoy, no tenemos destino. Entonces, hay que asumir cuál es la principal tensión de nuestra época. No estoy hablando de la contradicción fundamental ni cosa por el estilo, no soy tan antiguo. La tensión fundamental de nuestra época es entre la producción y la sustentabilidad. Necesitamos producir. Claro, yo vivo fenómenos, yo no tengo demasiado problema. Si se reduce un 10% el crecimiento, yo voy a seguir comiendo más o menos lo mismo. Pero la enorme mayoría de la gente tiene todo el derecho del mundo a aspirar a un nivel de vida más alto, y eso implica mayor y sobre todo mejor producción de bienes y servicios, por un lado. Y por otro lado tenemos lo que ya sabemos: avanzamos hacia la catástrofe climática si no cambiamos eso. Bueno, entonces, por eso es que hoy por hoy sería bueno que los compañeros que se encargan de eso en el frente tuvieran claro, no solo no hablamos de crecimiento, hablamos de desarrollo humano sustentable, hablamos de desarrollo que tiene que ver con la calidad de vida de la gente, desarrollo humano, calidad material y espiritual, y con la sustentabilidad, con la posibilidad de que nosotros no seamos la última generación en la cual es posible contemplar una mejora del nivel de vida, sino que le dejemos un planeta un poco menos complicado de las generaciones que vienen. En ese sentido, aquí tenemos nuestras posibilidades. Como esa tensión entre producción y sustentabilidad es tan grande, tan obvia, que salvo los negacionistas del cambio climático que gobiernan Estados Unidos, Brasil y algunos más, salvo los negacionistas del cambio climático lo advierten, allí aparecen nuestras posibilidades para construir intersticios donde se produzca y se consuma de otra manera. Y eso tiene que ver, por supuesto, con valores. Está señalado en el texto que comentamos. El consumismo nos lleva en una mala dirección. Pero no solo tiene que ver con valores, tiene que ver con tecnologías. Hay tecnologías que pueden hacer remedios y casas gastando enormes cantidades de recursos naturales, y hay otras tecnologías mejores que necesitan más investigación, más innovación y más educación, que nos pueden hacer construir casas y conseguir remedios con mucho menos uso de recursos naturales. Por ahí pasan las cosas, por ahí pasan nuestras alternativas, por la combinación de tecnologías mejores con otros valores. En esta perspectiva, en la que trato de meter la cuestión de la tecnología, pero desde el entendido de que no hay inevitabilidad en la tecnología. No es seguro que la tecnología va para allá o va para acá. Es un típico discurso de los sectores dominantes decir que hay necesidad tecnológica. Los puentes se hacen de tal manera y punto. No es cierto. Los remedios se hacen de tal manera y punto. No es cierto. Ahora bien, a la vez que afirmamos que se pueden construir, no cualesquiera alternativas, pero sí alternativas diferentes en el campo de la tecnología, hay que tener claro, y me parece que viene a cuento leyendo el artículo que nos convoca acá, que la ciencia y la tecnología, a diferencia de lo que Marx pensaba, no tiene un carácter necesariamente positivo. La ciencia y la tecnología se parece a ese dios Jano, el dios romano que tenía una cara que mira hacia el futuro, abierta, luminosa, y otra cara que mira hacia el pasado, oscura. La ciencia y la tecnología
hacen estupendas vacunas y hacen estupendas ametralladoras, siempre fue así, pero hoy por hoy es más que nunca. Y hay que tener mucho cuidado con el utopismo tecnológico. Saint-Simon fue un utopista tecnológico. Marx, en alguna medida, probablemente se revuelva en su tumba si me presta alguna atención cuando uno le dice utopista, pero no creía que podíamos llegar a una etapa en la cual todas nuestras aspiraciones iban a ser cubiertas por la tecnología, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Infinita satisfacción de las necesidades. Justamente como eso no es posible, es que los valores del anticonsumismo, de la frugalidad, empiezan a jugar un papel fundamental. Más recientemente, Manuel Castells ha sido hasta hace poco un utopista tecnológico. Probablemente ahora esté cambiando de punto de vista. Quizás no hay nadie que haya interpretado las dinámicas sociotécnicas del cambio en nuestra sociedad como Manuel Castells. Es sin duda la referencia fundamental. Hoy por hoy, las tecnologías de la información y la comunicación abren, como dice el texto, posibilidades a una jornada de 15 horas y abren también simétricamente posibilidades a lo que se está llamando el capitalismo de vigilancia. Muchos de acá, aunque no seamos casi ninguno jóvenes, entran permanentemente a Facebook, ¿verdad? Ustedes saben lo que pasa con los datos que ustedes ponen allí, ¿verdad? Saben quiénes los usan, saben cómo se les vuelven a vender como forma de propaganda, saben cómo en el país modélico de la versión autoritaria de la sociedad capitalista del conocimiento, o sea, China, se utilizan todos los datos que uno proporciona con la tarjeta, con el celular, etcétera, etcétera, para hacer un mecanismo general de control social y de modificación de la conducta. Entonces, tengamos claro que las tecnologías de la información y la comunicación son tan parecidas al diójano como anteriores avances técnicos. Y por eso mismo, en la sociedad capitalista del conocimiento, no hay progreso si los actores populares no pelean también en el terreno del conocimiento. Si la ciencia y la tecnología y la educación superior son dirigidas desde las élites del poder, económico, político, ideológico, militar, entonces estamos jorobados, estamos recontra jorobados. Y yo tengo la impresión, y quizás aquí sea un poquito más optimista que mi compañera de panel, que los jóvenes esto lo entienden, que la preocupación que tienen por una educación diferente, que la preocupación que tienen por combinar educación y trabajo de tal manera que los sectores populares no sean los eternos derrotados en materia de control de conocimiento, que esa preocupación no es escasa. En todo caso, ahí nos jugamos el futuro. En fin, para terminar, miremos a nuestra casa común, el frente, a la cual el artículo se refiere. Destaca allí una diferencia fundamental de visiones que yo la reformularía por cuenta y riesgo propio, como una visión que tiende a resignarse a un nuevo vallismo, lo que podríamos llamar lo social liberal. Aceptemos la dinámica del capitalismo de mercado y hagamos todo lo posible para aprovechar los beneficios del crecimiento y lo que el Estado pueda captar para mejorar la situación social. Y otros que siguen hablando de revolución y que en los últimos 15 años se han manifestado sobre todo a través de lo que cabe llamar lo nacional popular. El Frente Amplio, entre muchas cosas extraordinarias, inusuales que tiene, está el tener a la vez lo social liberal y lo nacional popular al interior. Y eso ha sido una de las fuentes de su éxito. Cada uno controló al otro. Como había un fuerte sector nacional popular, el Frente Amplio no fue la Concertación chilena contra la cual manifestaban los estudiantes masivamente en Santiago. Fuerte sector social liberal no fue la catástrofe
que estamos viendo en mi querida patria del exilio hoy por hoy, que estamos viendo en Venezuela. Justamente, el asunto es que se nos plantea cómo ir más allá de esa contrastación. Lo social liberal sirve para gobernar en un comienzo, pero pronto encuentra limitaciones materiales cuando el crecimiento disminuye. Este tercer vallismo que estamos viviendo, ¿le pasará lo mismo que a los dos anteriores? El máximo historiador de todos los tiempos del Río de la Plata, Alperín Dongui, decía que el vallismo solo sirve para gobernar en tiempos de prosperidad. ¡Ay! ¿Será cierto eso? Y encuentra también lo social liberal limitaciones en términos espirituales. ¿Moviliza? Trae gente joven, dinamiza, entusiasma, enamora, para usar una expresión que aquí ya fue recordada. En cambio, lo nacional popular moviliza, vaya si moviliza, pero es bastante estéril para gobernar y puede incluso llegar a ser catastrófico. Entonces, necesitamos alternativas, nuevas generaciones y nuevos actores ya están, en términos del texto, explorando posibilidades de la micropolítica, que yo entiendo que es cuestionar las relaciones de poder en los más diversos ámbitos de la sociedad a través de diversas formas y diversos actores, aspirando también en términos del texto al replanteo de la democracia. Por ahí debería ir, por el replanteo de la democracia, el camino para superar esta contraposición entre lo social liberal y lo nacional popular, entre resignarse al vallismo y seguir soñando en términos de la revolución que no fue ni será. La cuestión es vincular socialismo en los valores con la democracia. Democracia, el compañero decía, socialismo no va a haber, democracia tampoco. La democracia en el sentido de gobierno por el pueblo, del pueblo y para el pueblo no existió nunca y no va a existir. Lo que hay son mayores o menores grados de democratización. Lo que hay en la política, en la economía, en la educación, en la cultura, en las relaciones familiares, mayor o menor distribución del poder. Lo que importa es la democratización. Y en este sentido, la gran figura del socialismo francés, Jean Jaurès, decía: el socialismo no es sino el máximo de democracia. Si lo pensamos a esa formulación de Jaurès como una formulación de que los valores socialistas lo que deben hacer es impulsarnos en la democratización, sospecho que por ahí, más allá de la resignación o de la añoranza, pueden aparecer lo que creo que el texto de Gualberto apunta y que yo lo reformularía como izquierdas en plural, nada de una izquierda, democratizadoras e inspiración socialista. El socialismo es sobre todo una inspiración, una cuestión que tiene que ver con valores, una cuestión que tiene que ver con lo colectivo, una cuestión que tiene que ver con las tres consignas y no solo dos de la gran revolución: libertad, igualdad, solidaridad, al mismo nivel. Ojalá estas exploraciones de nuevas vías contribuyan con esfuerzos como el de Gualberto en esa dirección. Para concluir, quiero hacer una referencia a la razón. El socialismo clásico se pensó como una construcción racional. La ida de la Liga de los Justos a la Liga de los Comunistas y más allá estaba alumbrado por la esperanza en la razón. Hay que distinguir entre razón instrumental, la razón por la cual sabemos que para martillar un clavo necesitamos tal tipo de martillo, o que para llegar al gobierno necesitamos embromar a tal o hacer propaganda de tal forma, razón instrumental, razón pensada en términos de los propósitos,
Y la razón sustantiva. La razón sustantiva es la que analiza los valores, la que discute cómo construir valores en conjunto. A esa razón no podemos renunciar de ninguna manera, porque ¿qué es lo que tenemos en común los seres humanos? Que por suerte somos muy diferentes. La posibilidad de razonar entre nosotros, de conversar racionalmente. Y esto es quizás, para terminar, lo que era la aspiración fundamental de la militancia. ¿Por qué militar? Aquí hay algunos jóvenes, después de todo. Pero sobre todo habemos algunos que empezamos a militar en otra época geológica. Nos impulsaban cosas muy diversas, por supuesto, pero hay una cosa que creo que nos impulsaba a todos. ¿Ustedes no tienen la sensación de que sentíamos que la militancia era una forma de la felicidad? Cuando la razón instrumental predomina y entonces hay que tener miedo del compañero que está al lado porque me va a poner una cáscara de banana apenas me distraiga. ¡Qué felicidad ni qué 8 cuartos! Eso no enamora a nadie, no solo no es grato desde el punto de vista, digamos, subjetivo, sino que es ineficiente desde el punto de vista objetivo. Quizás podamos pensar que la nueva política, la nueva militancia, haga plantear con claridad lo que a veces tenemos vergüenza de decir. ¿No podemos construir o reconstruir una militancia que sea una forma de la felicidad colectiva? Yo creo que eso es lo más importante de todo. Muchas gracias. Imagino que es medio difícil generar un intercambio después de tantos elementos volcados por los expositores, pero creo que realmente es entusiasmante abrir un espacio para poder escuchar opiniones de los compañeros y compañeras. Yo quería más bien saber qué opinión te merece el movimiento estudiantil, digamos, actual, en el sentido de, primero, en esto de democratizar la educación y de, por ejemplo, bueno, defender la universidad ya no tripartita, sino cuatripartita, en de defender ya no solo el Instituto de Profesores Artigas y los SERP en el interior, sino ya la Universidad de la Educación, que además sea gobernada como la UDELAR. Y me gustaría también saber, en el tema de la educación actualmente que tenemos formulada hace ya más de 100 años, en el sentido de el maestro dándole la información a los alumnos de una forma, ¿no? en este viejo sentido de la clase magistral, el maestro parado y los alumnos todos sentados siempre escribiendo, y es más o menos el modelo que existe desde el primer año de primaria hasta la universidad. Bueno, ¿qué es lo... Si pensás en qué es lo necesario para, bueno, avanzar hacia una nueva forma de educación que ya no sea simplemente el meter conocimiento en la cabeza de niños y niñas y adolescentes, sino de aspirar a ser un poco más que eso? Y acá me acuerdo de la visita de Mario al comité donde yo milito, que justamente habló un poco de este tema, de la educación del futuro que queremos, de cómo queremos transformar la educación, porque bueno, también en este proceso de transformar la educación a veces se cuelan propuestas un poco más bien de volcar la educación directamente al mercado de trabajo y de que la educación sea simplemente un paso, o no un paso, sino más bien un caño que te tire directamente al trabajo y que te dé las herramientas para que vos seas tal o cual cosa y que no seas nunca más nada que eso. ¿No? Que sea prácticamente un embudo que te lleve ahí adentro. Bueno, también, ¿no?, evitar eso y que la transformación sea realmente una transformación y no prácticamente lo que yo considero desde ese punto de vista una involución, ¿no? Que la escuela o la educación te prepare directamente para el mercado de trabajo.
Bueno, en el sentido de esto de que la educación a mí me parece una herramienta bastante fundamental para transformar también la visión que tenemos sobre el desarrollo y sobre qué es lo que queremos las personas que vamos a heredar el país y el mundo, qué queremos para el futuro también. Nada de eso. Bueno, yo quiero tocar varias cosas de las que hablaron, pero no sé si me pude ordenar bien, porque es verdad, eran cosas muy complejas. Quiero hablar desde la perspectiva de jóvenes. Bueno, que también veo que hay como una especie de obsesión también de cómo ven los jóvenes las cosas, y a veces es como, tampoco nos integran a las discusiones, sino que nos tienen separados en grupitos de jóvenes trabajando en cosas, y no nos integran a las discusiones, pero ustedes también se preguntan qué pensamos los jóvenes, y a veces cuesta el diálogo y el intercambio. No somos extraterrestres. Primero lo que quiero decir es que, y hablando de todos estos temas, yo soy de los que cree que no nos va a salvar ninguna revolución. Hay generaciones que se formaron políticamente de cierta forma y tienen ciertas revoluciones como las que cambiaron ciertas cosas, pero en realidad, como decía Rodrigo, es lo que pasó antes, no es el día de, y entonces no esperen una revolución. Incluso, o sea, no hay que empezar de jóvenes para una revolución. Las revoluciones son continuas, entonces este es un momento de revolución. Y lo digo porque yo creo que es el momento de tocar ciertas temáticas que estuvimos hablando, del tema de que el problema más grande que vamos a tener en estos días futuros y que ya tenemos hoy es el tema del crecimiento económico, darle de comer a toda la población, y tenemos un mundo que tiene un límite. Y entonces decimos, es el mundo para las generaciones del futuro, ¿qué le estamos dejando? Pero yo también planteo que se lo pregunten al revés. Ustedes consumieron y están consumiendo, y yo también, le pedimos un préstamo a las generaciones del mañana, y ellos no lo saben. Nosotros le dijimos, yo voy a tener un auto, pero vos no vas a tener agua, y ellos no lo saben. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Es una cosa que se tienen que plantear, y esas son las nuevas economías también que se vienen, y es ahí donde están las revoluciones. Preguntarnos y hablar de esos valores de igualdad, solidaridad, esos valores, hoy siempre los pensamos en el presente y decimos equidad para las generaciones de hoy, solidaridad con las generaciones de hoy, pero que eso, nosotros también le estamos forjando y le estamos usando las cosas a las generaciones del futuro, y pensarlo de esa manera, porque yo, si bien soy joven, tampoco soy tan joven, tengo 25 años, ya le estoy consumiendo las cosas a mis hijos. Entonces, también eso hay que ser conscientes. Y otra cosa es que si hay revoluciones, no dejar que no perdamos las revoluciones. Porque yo creo que hay revoluciones que las hemos perdido en manos del capitalismo. Por ejemplo, las revoluciones tecnológicas, lo que pasó es que las perdimos en manos del capitalismo. Hay cosas que, por ejemplo, siempre se dice, la revolución verde iba a sacar de la pobreza al mundo y le iba a dar de comer a todo el mundo. Y la manera que hoy producimos es para eso. ¿Pero se usa para eso? No se usa para eso. Entonces, las revoluciones, a mí lo que me parece es que hay ciertas revoluciones que se han ido dando y que si quedan en el seno de la izquierda, por ejemplo, la revolución feminista, son utilizadas para ello. Si no, si las perdemos, entonces terminan siendo contraproducentes. Entonces hay revoluciones que creo que es lo que pasa con la revolución tecnológica, que las hemos perdido. Y las nuevas economías no las podemos perder. O sea, no podemos dejar que se las apropie el capitalismo y le dé un giro. Por más que nacen en el seno del capitalismo, no podemos perder y que se desvirtúen esas cosas. Creo que me habían anotado algo más. Bueno, no, creo que dije lo suficiente. Además, también como de las líneas de fuga, como no sabemos por dónde arrancar nunca, no sabemos cómo estamos formando a los jóvenes, qué educación queremos. O sea, el Frente Amplio y las izquierdas tienen un problema de cuál va a ser la educación, cuál va a ser el trabajo del futuro. Tenemos que pensar en la transición al trabajo del futuro, de la tecnología. No sabemos, nos estamos enfrentando con monstruos que no sabemos cómo funcionan, pero están pasando, y
Y entonces no sabemos qué va a pasar con el ambiente, no sabemos qué va a pasar con la educación, no sabemos qué va a pasar con el trabajo, pero tenemos que actuar ya. Entonces estas instancias están buenas para saber y escuchar gente que ha pasado por revoluciones en todo el sentido. Y no quiero ser parca, pero hay algunas que las hemos perdido. Gracias, compañera. Soy un poco provocador también. Hay un tema que el artículo de alguna manera se refiere a nuestra visión sobre la utopía, ¿no? A mí me rechina mucho la idea esa de que el socialismo es imposible. Lo tengo que decir desde la emoción. Porque me preocupa un aspecto de todo esto, y es una tendencia que uno puede ver en la sociedad capitalista de absorber los fenómenos. Esa, lo que la compañera hablaba de la capacidad revolucionaria que tiene el propio capitalismo, y me gustaría ver la opinión de ustedes sobre eso, de absorber fenómenos. O sea, que creo que en esto el riesgo es ser ingenuo frente a procesos que el desarrollo de la fuerza productiva generan elementos nuevos, economía circular, economía colaborativa, pero uno puede distinguirlo desde el punto de vista de los valores, una economía cooperativa colaborativa como Wikipedia de Uber, pero las dos cosas existen. El capitalismo se ha mostrado muy eficaz en absorber a través de la revolución científico-técnica esos procesos y utilizarlos. Y qué tanto quedarnos con la idea de poro, más allá que puede ser interesante y puede haber una luz sobre esas cosas, no resuelve el tema clave del problema del poder y de un cambio. Frente a una situación que un autor hace poco vi una polémica de Slavoj Žižek con Peterson, que desde un planteo muy pesimista parecido al de Alma dice, es que estamos en un momento donde nos enfrentamos en un tren y la realidad viene con un tren que va contra nosotros, como que el mundo va a un choque de trenes, especialmente en los temas ambientales. Entonces, el riesgo acá es que nos pase como sociedad la metáfora que hay de cómo matar una rana, ¿no? Cómo cocinar una rana. Si vos pones una rana en el agua caliente, la rana salta, porque con el agua caliente salta. Entonces la forma es meterla en agua fría y ir entibiando el agua. Entonces la rana se va quedando conforme y llega un momento en que no reacciona. Es decir, ¿qué nos pasa como sociedad? Que no reaccionamos frente a fenómenos que están cada vez más agudizándose y como humanidad respecto a eso, ¿no? Digo, puede ser simplemente un disparate en la reflexión, pero yo creo que la pelea por la utopía es un componente clave en todo esto, porque va más allá de poder trabajar sobre la porosidad de los problemas que enfrenta el capitalismo, sino la visión de construir un modelo que pueda ser alternativo sobre un aspecto que no se ha mencionado y que para mí es clave en todo este análisis. Es que la contradicción, si bien puede ser entre la sustentabilidad y la producción, eso en el capitalismo está basado en la apropiación del resultado de la actividad económica. O sea, el conflicto también está en que hay un mecanismo de apropiación individual, que el capitalismo necesita de alguna manera la desigualdad. Y si es la pelea por la búsqueda de otra forma de relación, no sigue siendo un elemento esencial en la lucha de la izquierda. Entonces, bueno, creo que hay que romper ese cerco. Hay que romper ese cerco y tampoco caer en, no sé cómo se llama, juvenismo o algo por el estilo, porque las juventudes en algunos procesos históricos han jugado roles que a veces no son realmente positivos, ¿no? Son ganadas para lo más reaccionario no es el caso de América Latina precisamente, pero digo, la juventud sí evidentemente coloca una perspectiva vital diferente y por lo tanto genera la potencialidad de una apertura, pero creo que necesitamos mezclemos las comisiones, no hagamos más comisiones jóvenes,
Después, el tema de la educación, clarísimamente, o sea, realmente creo que eso tiene que cambiar radicalmente. Cada persona es un mundo, cada joven es un mundo, cada niño es un mundo, y bueno. Y después la utopía, creo que, no sé si quedó claro en lo que escribí ahí, pero todo el tiempo en realidad estoy pensando en utopía, tal vez demasiada utopía, y me fui para la Liga de lo Justo, que es lo que él critica, que está bien, me parece que puede ser, pero realmente creo que eso es lo que está faltando. Estamos haciendo un culto a la tecnología y por eso creo que las nuevas economías lo que plantean es centrar la actividad económica no en el lucro, sino en el bien común. Y yo creo que eso es corrosivo respecto al sistema. Plantea la dignidad humana, la satisfacción de las necesidades como eje, y plantea la cooperación en contra de la competencia. Y bueno, existen posibilidades para que haya una renta básica universal, para que haya una jornada de 15 horas. Sí, existe posibilidad para que haya alimentos y bienes gratuitos a bajísimo costo. Sí, existe, todo eso existe. ¿Por qué no se transforma en realidad? Porque los seres humanos todos creemos en determinados mitos, en determinadas estructuras, nos fomentan determinados miedos, nos fomentan determinadas éticas. Entonces, creo que así como la ética del capitalismo fue necesaria para que surgiera el capitalismo, esto de crear en los poros otras cosas, de ser una especie de nueva ética, que es lo que hablaba él de los valores. Por eso el artículo hace hincapié en los valores. Yo no fui de tiempo. Yo brevemente, un poco de lo que me han dado a pensar las distintas intervenciones, ¿no? En primer lugar, para mí, la preocupación por la sostenibilidad de la vida, y la sostenibilidad de la vida es en términos de la explotación entre los seres humanos y la explotación del ambiente. Me parece que son como uno de los componentes más necesarios, digamos, y que no son una utopía, es decir, colocárselos como un primer desafío, no es una utopía, sino es algo concreto, que guarda relación con lo que estamos viviendo. Y en ese sentido me parece que el desafío es grande, porque las nociones, las ideas, los conceptos de la izquierda que tenemos no nos ayudan demasiado con eso. O sea, en realidad en ese sentido, en términos de pensar en la sostenibilidad y la mejora de la vida y el ambiente, hay mucho para construir, mucho para intercambiar en términos de ideas, de ideologías, de visiones. Y ahí me parece que tenemos un desafío bastante importante. Con respecto al tema de la educación que se manejaba acá y que conversaban, a mí me parece que efectivamente, es decir, que cada día más la educación es algo, en el Uruguay, ¿no?, que está agarrado a un conjunto de prejuicios y mezquinos intereses corporativos, por un lado, o bien una educación que se piensa para ver exactamente cuál va a ser la mejor inserción laboral, en el supuesto de que resuelvas con ir a la secundaria, a la facultad, no sé qué, tu ubicación dentro de 10 años en un mercado 15 o 20 laboral que ni siquiera conocemos de todo, ¿no? Entonces me parece que también ahí es como que hay que, no sé, abrir un poco más la discusión, el debate, y creo que la izquierda se ha quedado en una mirada muy antigua para resolver los problemas nuevos y del futuro. No suelo citar al expresidente de la República, pero voy a empezar citándolo. Cuando se reunió el Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Montevideo, a Mujica lo aclamaron los que venían de todas partes de América Latina
como si estuviera el Che Guevara. Y el Pepe les dijo una cosa espléndida que no escucharon. Le dijo, cometan sus propios errores. No, siguieron cometiendo los errores nuestros. Y uno mira la declaración final de ese congreso, podíamos haber estado en los 70 o en los 80. Cometan sus propios errores. Pero al mismo tiempo tengamos en cuenta lo que a mí me enseñó la Federación de Estudiantes. La mejor generación siempre está por venir. Y siempre viene. Vez tras vez reaparece. Uno no sabe por dónde, porque claro, como es una nueva mejor generación, aparece con reivindicaciones, plataformas, maneras de expresarse. Edades. ¿Saben quién es Greta, verdad? Bueno, ahí está, 16 años la muchacha sueca que está sacudiendo Europa en defensa de la sustentabilidad. La mejor generación siempre está por venir. Ahora bien, los viejos tenemos que aportar no la enseñanza, sino la experiencia autocrítica. Poner a disposición de esas nuevas generaciones mejores que están por venir ideas, reflexiones, elementos de juicio como estos, sin pretender dirigir, pero sin abjurar de la responsabilidad de, caramba, ustedes tuvieron 40, 50, 60 años militando, ¿qué tienen para decirnos? ¿Nada? No. Nosotros podremos, si yo fuera joven, les diría a los viejos, nosotros podremos tirar a la basura todo lo que ustedes nos cuenten, pero por lo menos tienen la obligación de contarlo, de analizarlo, de ponerlo a la discusión. Y eso tiene que ver con las nuevas y viejas maneras de enseñar. Y aquí voy a pasar un aviso. Hace 1 año y medio el presidente del Frente me llamó y me planteó organizar una escuela de cuadros del Frente Amplio. Yo largué una sonora carcajada y después nos pusimos a conversar con Javier y tuvimos claramente la idea compartida. Las escuelas de cuadros son la enseñanza de antes, en que se supone que la doctrina está y lo que se trata es de transmitirla. La enseñanza activa, que no es un descubrimiento reciente, es multisecular, es lo contrario, es la idea de que la gente trabaja y aprende juntas, que una universidad, por ejemplo, no es una comunidad de docentes y estudiantes, sino es una comunidad de jóvenes y veteranos que trabajan, discuten y aprenden juntos. Eso tiene que ver con cómo estamos pensando modestamente la Escuela de Formación del Frente Amplio, que les paso el aviso, en mayo va a tener su primer taller sobre feminismo e izquierda, porque claramente de la encuesta que los jóvenes que la están dirigiendo organizaron, surgió una esperable pero alarmante comprobación, a saber, prácticamente todas las mujeres consideraban que el feminismo era un tema muy importante y la mayoría de los hombres no. Entonces vamos a tratar de hacer un taller para problematizar eso. Queremos que vengan hombres, estamos trabajando en ese sentido. Esto tiene que ver con la forma en que uno piensa la educación. Vuelvo a la idea de que el conocimiento es una fuente de poder para bien y para mal. Lenin cometió, entre otros errores, uno enorme que consistió en decir: los obreros pueden entender cómo se gestiona un Estado, basta con que sepan leer, escribir y las 4 operaciones cardinales. Gravísimo error. A los pocos meses de octubre del 17 lo tenía clarísimo el error que se había cometido. No, no es así. Si uno quiere democratizar, vale decir que los de abajo estén menos abajo, una de las cuestiones absolutamente imprescindibles es que los trabajadores puedan seguir aprendiendo siempre. Y esa es la clave para transformar la educación uruguaya. Dejar definitivamente de lado la separación entre, comillas, formación para el mercado de trabajo y, comillas, formación para ser doctor, y
a través de formas diversas de la educación, ofrecerle a todo el mundo la posibilidad de formarse para el trabajo creativo y para seguir aprendiendo siempre. Esto muy probablemente es cuestionar la más grande divisoria social existente en la historia entre el trabajo manual y trabajo intelectual. Eso es una, no la única. Las feministas nos han enseñado, a quienes no lo sabíamos, que hay otras más profundas fuentes de desigualdad. Pero la diferencia entre trabajo manual y trabajo intelectual, caramba, si es una diferencia de las que hay que afrontar. En esa perspectiva, para nosotros que salimos a pelear en los 60 por la revolución y el socialismo, es complicado plantear la pregunta que tú haces. A ver, Marx decía, va a llegar una etapa en la cual pasemos del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Bueno, eso no va a pasar, por suerte. Por suerte no va a pasar, porque esa es una fantasía tecnocrática. Eso es una fantasía esencialmente tecnocrática. Los seres humanos no vamos nunca a dejar de tener conflictos. Vamos a tener puntos de vista diferentes, por edad, por género, porque me gusta esto, me gusta aquello. El asunto no es suprimir los conflictos. Y la utopía comunista en la formulación de la crítica del programa de Gotha es claramente una utopía en la que desaparecen los conflictos. Eso, primero, es ajeno a la condición humana, no va a suceder. Y segundo, no es deseable. La única manera en que aparentemente desaparecen los conflictos es cuando te ponen la bota encima, no hay otra. Por consiguiente, tenemos que optar por algo a la vez menos ingenuo y más deseable. Ir haciendo sociedades material y espiritualmente cada vez mejores. ¿Y eso no es una cosa movilizadora? Caramba, si será. Por cierto, yo hablé de los intersticios, pero en ningún momento dije, y si dije me equivoqué con las peras, que solo ahí hay que trabajar. Hay que trabajar en las cooperativas del barrio, hay que trabajar en la universidad, hay que trabajar a nivel de las grandes coaliciones políticas. Y ahí llegamos a una de las cuestiones claves. El Uruguay es el único país del mundo que yo sepa que tiene una gran coalición de izquierda diversa que ha pasado la prueba de la resistencia, la prueba del gobierno bastante decorosamente, que necesita ser cambiada, pero que merece ser defendida, profundizada y mantenida en el gobierno, porque claro que no es solo a nivel micro. Para mejorar la sociedad y sobre todo para enfrentar los retrocesos que están todo el día acechándonos, mírese más allá del Chuy para tener eso claro, hay que trabajar a nivel micro. Las feministas nos enseñaron que nos habíamos olvidado de eso. Hay que trabajar a nivel meso. Y por favor, no vengamos a una especie de retroceso generalizado del desprecio de la política. En el desprecio de la política crece la derecha. Cuando despreciamos la política, es como la naturaleza que tiene horror al vacío. Son otros los que ocupan el lugar. Por consiguiente, quizás, y ahora para terminar, la cuestión de la utopía, yo no sé cómo manejarla, pero se me ocurre que quizás lo mejor es traerla al presente. Vale decir que el socialismo no sea un fin lejano. En mi época en la FEU se hablaba de poner los principios tan altos que uno siempre le pudiera pasar por abajo, Ricardo, ¿te acordás? Por supuesto. Claro, los ponemos tan lejos y tan arriba el socialismo que una vez que nos damos un abrazo, somos socialistas, después seguimos viviendo la cotidiana de cualquier manera. Pero si en vez de poner al socialismo como un fin lejano, casi para semidioses, pensamos en los valores socialistas como inspiración para las luchas colectivas cotidianas, ¿no será eso mucho mejor? Yo no tengo nada mejor para decir. Bueno, creo que ha sido muy fermental, con aportes interesantes. Todos nos vamos a ir a acostar con la cabeza bastante removida, con muchas cosas.
Queremos agradecerle la participación de todos.